Estimados alumnos, buenas tardes. Vamos a iniciar esta unidad número 5, que es la última de nuestro curso, donde vamos a ir cerrando y también integrando varios de los conceptos y de los temas que hemos estado desarrollando a lo largo de todas las unidades. Esta unidad 5 se titula Hacia un ordenamiento territorial integrado y busca de alguna manera verificar la hipótesis que esbozamos al principio del proceso cuando decíamos que es posible hacer una nueva forma de ordenamiento territorial que tenga aportes de la gestión ambiental y de la gestión de riesgo de desastres a los efectos de plantear una visión más adecuada a las necesidades actuales. La unidad está estructurada en 7 temas: la introducción, las fases del ordenamiento territorial integrado, los aportes de la gestión ambiental y de la gestión de riesgo de desastres al ordenamiento territorial, para luego redondear una propuesta de ordenamiento territorial integrado y realizar las conclusiones. Como introducción podemos decir que a través de los temas que vamos a desarrollar en esta unidad, vamos a intentar demostrar que es posible la integración de las 3 disciplinas que hemos venido estudiando en el curso, tomando siempre como punto de partida las fases del ordenamiento territorial y renovándolo en una propuesta que es superadora y que puede llegar a responder con mayor eficiencia a los problemas actuales, como son los rápidos procesos de urbanización y generación de riesgos urbanos, el proceso del cambio climático, el aumento de los desastres y otros tantos procesos que constituyen un desafío para las ciencias sociales, para las ciencias ambientales y para todas las disciplinas que están vinculadas a la gestión del territorio. En este gráfico les presento una esquematización de las 3 fases que Gómez Orea presenta y de las cuales hemos hablado en la unidad 2, análisis, planificación y gestión del territorio, y vemos de una manera sinóptica, vemos cómo la gestión ambiental y la gestión de riesgos pueden estar realizando aportes a estas 3 fases siempre y cuando se produzca una coordinación institucional y una participación comunitaria. Se supone que es un proceso que, partiendo de un escenario actual, aplica una metodología de trabajo para llegar a unos resultados que influyen positivamente en un escenario territorial futuro. En esta primera fase, que es el análisis territorial, vamos a estudiar dos momentos: el diagnóstico territorial actual y luego, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar del diagnóstico prospectivo. ¿Cómo se realiza, cómo es posible este aporte de las disciplinas hacia el ordenamiento territorial? En esta tabla que tenemos a la vista, tenemos que hacer una lectura de derecha a izquierda, empezando por la gestión ambiental, que realiza aportes en el conocimiento de los ecosistemas, de los biomas, de las cuencas, analizando cuál es el estado del ecosistema, su biodiversidad, la disponibilidad de recursos, los impactos, cómo es la institucionalidad que está vinculada a la gestión ambiental y demás. Y en la segunda columna ya nos preguntamos específicamente en el tema de riesgos dentro de este sistema ambiental, cuáles son los factores desencadenantes, las amenazas, la vulnerabilidad, las instalaciones críticas, los escenarios de riesgo posibles de detectar, y toda esa información la vamos a incorporar siguiendo el sentido de las flechas hacia la izquierda en la columna correspondiente al ordenamiento territorial, donde cuando hablamos de las condiciones del territorio y analizamos los componentes del sistema territorial que ya hemos nosotros identificado en la unidad 1, vamos a agregar todo el conocimiento del sistema ambiental, su estado y también de los niveles de riesgo. Y vamos a entonces tener como un primer resultado de ese análisis los problemas
y las potencialidades en el territorio, sus recursos y actores. Eso en cuanto al diagnóstico territorial actual. En un segundo momento de este diagnóstico territorial, también tenemos que preguntarnos por las tendencias, cómo está evolucionando el sistema hacia futuro, lo que le llamamos B, diagnóstico territorial prospectivo, que es parte de esa misma fase de diagnóstico, pero aquí ya nos preguntamos por la evolución de este sistema en distintos horizontes de tiempo. Entonces, de nuevo, leemos el cuadro de derecha a izquierda, empezando por la gestión ambiental y preguntándonos cómo son las tendencias del ecosistema en el que se encuadra nuestro territorio a ordenar. Luego también nos preguntamos cómo es la evolución de los escenarios posibles de riesgo en distintas posibilidades de combinación de factores desencadenantes con amenazas y con población vulnerable, para llegar a un diagnóstico territorial que tiene en cuenta las tendencias, cómo evolucionan las actividades, las tradicionales y las nuevas, cómo son las dinámicas de la población, de los procesos de urbanización, de la acumulación de riesgos, cómo ha evolucionado también el marco normativo e institucional de las tres disciplinas, para entonces tener como producto una apreciación de los problemas, las potencialidades y las tendencias en el futuro. A este proceso correspondiente a la fase de diagnóstico le hemos llamado diagnóstico territorial prospectivo. La segunda fase que Gómez Orea propone en la metodología del ordenamiento territorial es la planificación territorial, y también para su análisis la hemos dividido en dos momentos. El momento A lo hemos llamado construcción del escenario futuro. Es el momento en que el grupo que va a hacer la planificación tiene que buscar el mejor escenario posible a desarrollar hacia adelante, y para ello se pregunta y propone algunas alternativas, desde la gestión ambiental, cuyo objetivo es el manejo sustentable de los recursos. Se puede hablar de un escenario ambiental futuro donde haya un tipo de impactos ambientales esperados o controlados, o un tipo de manejo de recursos adecuado a las necesidades de la sociedad. Para el tema de la gestión del riesgo, podríamos decir que su gran objetivo es generar condiciones de seguridad en el territorio. Entonces, la gestión del riesgo se pregunta hacia el futuro, ¿cuál podría ser el nivel de riesgo aceptable posible de mantener en una determinada modalidad de ordenamiento del territorio? Y también cuáles son los daños, las pérdidas, los costos esperables si las tendencias detectadas en el diagnóstico se mantienen vigentes. Todas estas preguntas se incorporan a las preguntas propias del ordenamiento territorial, donde el objetivo, como veíamos al principio de nuestro curso, es lograr un territorio ordenado y equilibrado. Entonces, la pregunta que se hace el ordenamiento territorial en este momento de construir el escenario futuro es: ¿cómo podemos generar una idea superadora de organización del territorio que tenga en cuenta el tema del riesgo aceptable y del desarrollo ambientalmente sostenible, para generar una nueva propuesta o varias propuestas que serán evaluadas justamente como distintas alternativas para resolver los problemas que hemos detectado? Entonces, esas alternativas necesitan tener en cuenta cuáles son los actores que intervienen en cada una de ellas, los costos, las necesidades de inversión, de organización y de actualización normativa, entre otros aspectos.
El segundo momento de la planificación territorial es justamente elaborar un plan de ordenamiento territorial que va a reunir o va a desarrollar a través de programas y proyectos la alternativa o las alternativas que han sido seleccionadas en el proceso anterior. Para ello, en la formulación de este plan de ordenamiento territorial integrado, de nuevo, se recogen los aportes que han emanado de la gestión ambiental y la gestión de riesgos. Si leemos este cuadro de derecha a izquierda, vemos que puede haber como punto de partida una zonificación ambiental de la cuenca o del ecosistema o del área de estudio, en donde se propongan acciones de gestión ambiental como son la conservación, la preservación, la corrección, la recuperación, etc. Y luego, sobre esa zonificación macro, podemos generar ya una mirada más precisa sobre el tema de los riesgos existentes, también a través de una zonificación, de una localización de zonas de riesgo, donde ahí se plantean para cada una de esas zonas acciones de prevención, mitigación, respuesta, recuperación, etc. Y esos aportes se incorporan formalmente al plan de ordenamiento territorial, donde hay una zonificación de los usos del suelo, que va a proponer zonas a desarrollar, zonas a preservar, lugares donde es necesario generar procesos preventivos o de mitigación, etc. Es decir, no solamente se hace una zonificación de las actividades teniendo en cuenta la localización óptima, sino o ventajas desde lo económico, los costos o la accesibilidad a mano de obra, etcétera, que es uno de los enfoques clásicos del ordenamiento territorial, sino que aquí ya se incorporan otros elementos de carácter ambiental que le dan otra regla de juego al territorio y que posiblemente hagan variar una zonificación estándar o clásica en los términos en que se han venido desarrollando en América Latina. La tercera etapa de la planificación, la tercera etapa del ordenamiento territorial propuesta por Gómez Orea es la gestión territorial. En esta gestión ya estamos desarrollando y poniendo en práctica el plan de ordenamiento territorial. Nos concentramos en la columna azul de la izquierda del cuadro y generalmente el ordenamiento territorial toma como unidades de intervención a las unidades político-administrativas. ¿Por qué? Porque requiere de una autoridad de aplicación que generalmente es el gobierno local, el municipio, que es el que tiene las mejores competencias para hacer el ordenamiento territorial. Pero esto es una ventaja, dado que ya hemos visto también que tanto la gestión ambiental como la gestión del riesgo prefieren y son más eficientes en la escala local de trabajo, por lo que no sería un impedimento ni un escollo trabajar con unidades político-administrativas de carácter local como municipios, porque allí convergen justamente los principales actores, el poder político local, el mejor conocimiento del territorio y demás, lo que permitiría llevar a cabo procesos participativos para que la sociedad esté compenetrada en el plan que se está desarrollando, también la puesta en valor de los recursos humanos, las capacidades y de los recursos económicos para llevar a cabo los programas y los proyectos que forman el plan de ordenamiento territorial. Por último, dentro de la gestión territorial, no tenemos que olvidar este momento B al que hemos llamado seguimiento y ajustes, porque el plan por sí mismo es un instrumento que puede ayudar a ordenar ideas, objetivos, esfuerzos, a organizar el tiempo y demás, pero siempre es necesario ir volviendo a repensar y a reevaluar cuáles fueron los objetivos que le dieron sentido a ese plan y cómo está siendo el proceso desarrollado, con qué resultados se están obteniendo. Para ello es muy importante, por ejemplo, generar indicadores de logro de los distintos objetivos,
ir chequeando qué aspectos se van cumpliendo, qué metas se van alcanzando y cuáles no, y de esa forma ir teniendo un mapa de ruta que permita hacer el ajuste de las acciones, el ajuste de las intervenciones para que el plan no pierda su rumbo y por el contrario se adapte a las necesidades de la sociedad y del territorio que se pretende ordenar. Con esto queremos decir que el plan no es un objetivo en sí mismo, el plan es apenas un instrumento y que la marcha y los resultados se van evaluando sucesivamente en el tiempo y se van generando los ajustes necesarios para que el proceso tenga mejor productividad. Bueno, con este recorrido que hemos hecho a través de las distintas fases del ordenamiento territorial y hemos podido ver cómo con elementos que ya hemos conocido en unidades anteriores, la gestión ambiental y la gestión de riesgo pueden aportar al ordenamiento territorial. En este cuadro ustedes van a encontrar una correlación entre las fases del ordenamiento territorial, que son las que tenemos en las columnas, y una comparación con la gestión ambiental en dos aspectos. En las etapas metodológicas de la gestión ambiental, que también vimos en la unidad 2, y con los aportes temáticos de la gestión ambiental al ordenamiento territorial. Esto después ustedes lo miran con detalle, pero simplemente quiero poner en evidencia que efectivamente existe una complementación desde lo metodológico y desde lo teórico y temático de la gestión ambiental al ordenamiento territorial. De la misma forma, en este cuadro vamos a correlacionar las fases del ordenamiento territorial que corresponden a las columnas de este gráfico con la gestión de riesgos en dos aspectos, las etapas metodológicas y los aportes temáticos. Nuevamente, tomando a los autores que ya hemos estado analizando en las unidades anteriores, podemos verificar que en cada etapa del ordenamiento territorial hay una complementación con las etapas metodológicas de la gestión de riesgos y también hay aportes concretos, temáticos, que la gestión de riesgos puede incorporar al ordenamiento territorial. Con esta última imagen, otra vez los invito a concentrarse en la fila coloreada en color azul, donde volvemos a encontrar al ordenamiento territorial, que es el objeto en donde vamos a poner la mayor atención en este proceso del curso que hemos desarrollado, y vemos cómo la gestión ambiental desde unidades de análisis macro como son ecosistemas, cuencas hidrográficas, biomas o sectores de espacios geográficos determinados, tiene toda una lógica que es útil a ser considerada en el ordenamiento territorial a una escala de mayor amplitud espacial, y por otro lado la gestión de riesgos, que tiene una mirada bastante detallada, local, con un énfasis en el conocimiento del territorio con bastante detalle, también aporta al ordenamiento territorial elementos útiles en cada una de las etapas de este proceso. De tal manera podemos estar llegando a las conclusiones donde por los elementos analizados hemos visto que hay una compatibilidad de los principales aspectos de estas disciplinas. Como conclusiones, entonces, podemos ver el comportamiento de la gestión ambiental y de la gestión de riesgos por sí mismos, pero lo que nos importa más es ver que el ordenamiento territorial, que es la disciplina que lleva más años de práctica en América Latina y es la que normalmente está desarrollada a través de competencias de los gobiernos locales en el territorio, este ordenamiento territorial puede optimizarse a través de este tipo de interacción con la gestión ambiental y la gestión de riesgos,
y este desafío requiere sin lugar a dudas de profesionales que estén desde lo técnico y desde su preparación personal y profesional estén capacitados como para realizar esta interacción y esta nueva mirada sobre el territorio. Quiero recordarles que cuando empezamos en la unidad 1 dijimos el territorio visto como un sistema complejo es nuestro punto de partida de la reflexión de este curso. Y con esta unidad 5 lo que demostramos es que volvemos a pensar en el territorio ahora como un punto de llegada de nuestras acciones profesionales e institucionales a través de políticas públicas, y el territorio realmente puede ser modificado, influido, ordenado de una manera superadora, no perfecta, siempre vamos a poderla mejorar, pero por lo menos estamos dando algunos elementos de utilidad y de mayor efecto multiplicador para lograr resultados que se acerquen más a las necesidades que hoy son acuciantes en la mayoría de nuestros países y especialmente en los ámbitos urbanos. Con estos elementos ustedes ya tienen todos los aspectos básicos necesarios para resolver en los ejercicios de aplique su conocimiento el ejercicio de la unidad 5, que es completar y dar forma y dar vida al estudio de caso que ustedes han seleccionado para aprobar este curso. Entonces, en esta unidad 5 los ejercicios de aplique su conocimiento van a ir específicamente orientados a guiarlos a ustedes a darle forma a ese informe final sobre el estudio de caso local que han elegido, que no tiene que ser más extenso de unas 10 páginas, pero tiene que tener los elementos fundamentales que hemos estado analizando juntos en esta experiencia. Por último, les dejo aquí unos antecedentes bibliográficos que dan cuenta de los distintos aspectos que hemos tratado a lo largo de todo el curso, pero especialmente en los temas de complementación hacia un ordenamiento territorial integrado y cómo ya en América Latina comienzan a haber avances específicos desde distintas disciplinas y miradas que demuestran que esta complementariedad entre el ordenamiento territorial, la gestión de riesgo de desastres y la gestión ambiental es no solamente que es posible, sino que también es necesaria. Bueno, con estos elementos creo que ya estamos terminando nuestra unidad 5 y también el proceso de desarrollo de nuestro curso. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y que puedan aplicarlo en su vida profesional. Por supuesto que vamos a estar en contacto para lo que necesiten y ojalá tengamos la oportunidad y va a ser un agrado conocerlos personalmente. Mis cariñosos saludos y por supuesto quedo a la disposición de lo que necesiten. Muchas gracias.